Vale, pues empezamos para que nos dé tiempo a todo. No sé si estuvisteis todos la semana pasada en la segunda sesión con Yayo Herrero, que se llamaba Solo hay un crecimiento sostenible, el decrecimiento, y un poco nos dejó una idea clara que me quería como recogerla antes de iniciar la sesión de hoy, ¿no? Que es la de que el decrecimiento, tal y como lo plantean, no es una especie de elección ideológica o moral o ética, sino que es un poco en el escenario en el que ahora mismo tenemos que decidir y hacer política, ¿no? En la medida de, como muy bien explicó, hemos pasado de una economía que se basaba en la energía fósil a una que se basa en la energía, sobre todo mineral. Hoy salimos un poco de lo que es la economía general para entrar directamente a las relaciones laborales, a lo que en el curso se está llamando trabajo, pero yo prefiero llamar empleo, por distinguirlo, ¿no? Por recordar que hay esa división sexual del trabajo y que hay toda una parte de la base de la pirámide que también hablaba ya yo el otro día, que es trabajo pero no empleo, porque no se remunera, porque no se reconoce y en general no se valora, pero que sostiene, ¿no? Todo lo que hace posible el resto de los empleos. Como bien sabéis, es el trabajo que se llama habitualmente de cuidados, bueno, aquí habría mucho que decir, y que en general realizan las mujeres, y nos vamos a dedicar, por lo tanto, al empleo, por lo tanto, remunerado, en esta sesión que se llama La democracia del trabajo, cooperativismo y autogestión. Y nos acompaña José Luis Carretero, que está aquí conmigo y entre otras militancias y proyectos políticos forma parte del ICEA, que es el Instituto de Ciencias Económicas y Autogestión. Y bueno, uno de los textos que teníamos de lecturas para hoy, que no sé si os ha dado tiempo a leerlo, el que de cooperativismo, que han escrito David Gámez y Emanuel Rodríguez, que son compañeros de aquí de Traficantes, me parecía como interesante para rescatar un par de cosas. En primer lugar, para que no se escape, una recomendación que hace de un documental que es bastante fundamental para entender los límites y problemas con los que se encuentra la autogestión de bueno, el documental es Numax, es un documental de un documentalista que se llama Joaquín Jordà, que se murió hace unos años, por desgracia. Este documental lo hizo en el año 79, es el cierre de una fábrica de electrodomésticos, que los obreros y las obreras de la fábrica lo que hacen con la caja de resistencia, creo que eran 600.000 pesetas, es autogestionar, ¿no? Deciden tomarla en su mano y autogestionarla durante un tiempo, ¿no? Y bueno, el documental cuenta con qué límites se encuentran y que finalmente ese proceso de autogestión también finaliza. Y os recomiendo la siguiente parte del documental, que no viene en el texto y que se llama 20 años después, en la que Joaquín Jordà recoge la vida que ha pasado, ¿no? En esos 20 años con la vida de aquellos protagonistas de la autogestión en la fábrica, ¿no? Y de alguna manera es un relato sobre qué sucedió en la transición española. Así que recojo esta recomendación por si se os pasa por alto cuando leáis el texto, porque es un documental muy ilustrativo de las dificultades a las que se encuentra, con las que se encuentra un proceso de autogestión, una cooperativa en los años 70, frente, ¿no?, a una economía de mercado. Entonces, una vuelta de tuerca más serían las dificultades, ¿no?, que se encuentran los modelos cooperativos ahora ya en los 2000, cuando la economía no solamente es la de los 70, ¿no?, es decir, de competencia capitalista y demás, sino en la que el impulso, ¿no?, de tener iniciativa, de tener como una iniciativa empresarial, del hazlo tú mismo, del ser empresario de tu propia vida, todos los discursos de la Big City, etcétera, empiezan a ser funcionales al propio capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces nos parecía como interesante, y dejo la pregunta caer para retomarla en el debate, que pensarais después, o que pensemos juntos en la discusión, y más iluminados por lo que nos introduzca José Luis Carretero, en qué dificultades puede encontrar un proceso de autogestión cooperativa a día de hoy, es decir, que ya no estamos en los 70, y qué condiciones o qué premisas debería de tener en cuenta para poder ser realmente un modelo alternativo al modelo de empresa capitalista. Esa pregunta la dejo ahí, la retomaremos después, porque para que nos dé tiempo, ¿no?, casi prefiero que empieces tú con el vídeo y a partir de ahí arrancamos.
no estamos solos y que la relación de fuerza también no es tan desfavorable para nosotros. Hoy por hoy nuestra pelea es la expropiación. Por el momento no hay negociación posible, no estamos sentados en una mesa de diálogo, no hemos decidido esa cosa. Nosotros hoy por hoy seguimos yendo por la expropiación. Digamos, algo que, bueno, no sé si después las relaciones de fuerza sean tan desfavorables que nos obliguen a negociar. Por el momento no, después la movilización de hoy menos. O sea, creemos que la pelea nuestra es la expropiación. Ahora vamos a ir por la expropiación nacional, no salió en la legislatura, bueno, pelearemos en el Congreso Nacional por la expropiación. Pero la pelea sigue siendo expropiación. No le pegamos la puta que lo parió. Yo trabajé con esa empresa durante 20 años y conozco muy bien a esa gente. Entonces, para nosotros la palabra negociación era mala palabra y mucho menos en este momento. Yo creo que contesté en nombre de todos mis compañeros, por lo menos eso es lo que siento y eso es lo que contesté, porque en este momento nosotros no tenemos nada que negociar con ellos, porque el Bauen es nuestro, va a ser nuestro, aunque a ellos no les guste. Para el Mundial 78 hicieron este hotel, que hicieron muchas cosas como símbolo de lo que se vivía acá, una dictadura militar, cuando los empresarios hacían lo que querían con la clase trabajadora, mientras había miles de compañeros desaparecidos. Entonces, ¿por qué vamos a entregar esto? Así como en ese momento lo hicieron ellos como el monumento, digamos, a lo que era la dictadura militar, el monumento al robo, al saqueo que teníamos en este país, hoy estos son monumentos de lucha de los trabajadores, donde los trabajadores empezamos a recuperar nuestra dignidad. Nosotros también nos dieron 3 años de cooperativa y ahora también una de las empresas acreedoras teóricamente apeló el fallo, lo tiene en una cámara y la cámara tiene que decidir si nos corta ahora, si nos achica el plazo o mantiene, pero nuevamente, digamos, en los juzgados, nuevamente en cuestión, digamos, el trabajo que se hacen los compañeros y compañeras. En realidad, inclusive nosotros tuvimos una audiencia con el presidente de la Cámara de Apelaciones. Y el tipo nos dijo lo mismo que nos dijo el juez antes. Dice, miren, si aquí hay una decisión política, se termina en los juzgados. Porque en última instancia lo que buscamos nosotros es una solución política, digamos, una decisión política, ¿no? Porque en realidad no nos pueden obligar a nosotros a sentarnos a hablar con los delincuentes estos que fundieron la fábrica, que se llenaron de guita, que pidieron crédito, que la hundieron, nos echaron como a perros y después tenemos que ir a discutir. No, están fuera. La fábrica ya recuperada por los trabajadores son de los trabajadores. Cuando el compañero Godoy hablaba que este hotel fue hecho para el tiempo de la dictadura, para el Mundial 78, trajo muchos recuerdos, que tenemos 30.000 desaparecidos y todavía seguimos peleando para que se haga justicia. Las puertas abiertas las hemos tenido gracias a todo este grupo de gente, a todos los compañeros desocupados que estuvieron el día que nos desalojaban a las compañeras. La causa es una sola, compañero, no perder nuestra fuente de trabajo. Pero soy muy sincera, tengo muchísimo miedo que a Bruma mañana vengan y nos golpeen las puertas, porque sé la mierda y la oligarquía que tenemos. Y no nos olvidemos, compañeros, los que nos pasaron en el 70. No nos olvidemos cómo tuvimos que pelearla. Nosotros allá por el 98, 99, cuando nos hacíamos cargo de estas empresas, donde estos empresarios abandonaban, nosotros le hicimos cargo y le pusimos el pecho. Y estos sinvergüenzas decían que no iban a durar 3 días ni 3 meses. Acá le hemos demostrado nosotros que hace 9, 10 años que estamos recuperando las empresas. Tomamos, resistimos y producimos. Eso es lo que hicimos. Tomamos, resistimos y producimos y demostramos bien que podemos manejar una empresa sin los patones. Y hoy quieren volver por esas empresas
Tengan mucha fe, que no bajen los brazos. Nosotros luchamos 4 años, el año pasado en julio nos dieron la concesión por 20 años. Quiero decirles que nosotros no abandonamos la lucha porque tengamos que dar la concesión. Al contrario, nosotros vamos a apoyarnos donde sea, donde haya una empresa que tenga este problema que tiene el Hotel Bauen. Y hemos venido, desde ayer estamos viajando, pero no sentimos el esfuerzo. Estamos con muchas ganas y bueno, no bajen los brazos porque se puede. Los trabajadores del mundo, ¿no es cierto? Pero estoy hablando de los trabajadores de acá de Argentina. Podemos llevar adelante las empresas, levantarlas, recuperarlas. Así que mucha fuerza, compañeros. No bajen los brazos. Compañeros, en nombre de Cooperativa Gráfica Patricio, adherimos fervientemente y no solo vamos a estar acá, vamos a estar en todas las marchas y seguimos forjando la unidad de los trabajadores. Porque si tocan ahora, nos tocan a todos. Gracias, compañeros. Cada una de las empresas recuperadas enfrentan este problema. La ofensiva en este principio para el Bauen, pero continuará lentamente contra cada una de las cooperativas. Estamos acá reclamando el no desalojo a la cooperativa Bauen y exigiendo la ley nacional de expropiación para todas las empresas recuperadas del país. Si tocan a una, tocan a todas. No hace falta que hablemos todos. Entonces, por una parte era lo que os había llamado la atención del documental, tanto de si lo que os ha chirriado o os ha parecido interesante, como las premisas o condiciones que tendría que tener una cooperativa hoy para ser modelo alternativo. Así que, ¿quién se lanza primero? ¿Ha encendido? No. ¿Sí? Ah, vale. Habíamos planteado que para que una cooperativa fuera viable, para empezar tendría que no tener ánimo de lucro, o sea que los beneficios no vayan distribuidos entre los cooperativistas, sino que se invierta pues en formación de los mismos, o en inversión en la propia cooperativa. Luego hemos pensado también que tiene que tener unos horarios que sean acordes pues a una vida digna, que tenga horarios flexibles y que permitan pues la vida más allá del trabajo. También pensamos que tiene que tener una renta más distribuida, que la diferencia de sueldos sea la mínima posible, incluso ninguna, no sé. Se tiene que proteger al propio trabajador, pero bueno, al ser también cooperativista, pues se va a defender, ¿no? Bueno, ha sido un poco lo que hemos comentado, hemos sacado yo creo una idea un poco general de todo, y es que el hecho de que la cooperativa, y bueno, mis compañeros que me corrijan lo que yo he podido apuntar, que el hecho de que la cooperativa en sí esté compitiendo con empresas, digamos, capitalistas o jerarquizadas, al final, al haber tantas pocas cooperativas, ¿no?, el hecho que produce esto es que la cooperativa al final pues caiga, ¿no? No sea capaz de tener esa competitividad hacia otras empresas de carácter más grande, jerarquizadas y con una jerarquía vertical. Entonces creemos que en ese punto es donde la cooperativa tiene que buscar un beneficio ecológico y social, y buscar ese nicho de consumidores que estén dispuestos a pagar más, porque bueno, un producto ecológico con un beneficio social al final suele ser más caro, ¿no? Pero porque tiene precisamente ese beneficio, y buscar ese nicho para que bueno, la cooperativa al final pueda seguir adelante y buscar ese beneficio último social, que es el que en realidad es para lo que tiene que funcionar la cooperativa, ¿no? Aparte, bueno, lo que ha comentado el otro compañero, que también lo hemos comentado, no tirar tanto del capital, sino del beneficio del trabajador y del beneficio social. Esto ha sido un poco lo que hemos comentado. Nosotras, además de lo que ya se ha dicho de salarios iguales y del carácter de horizontalidad y el asamblearismo, hablábamos también como de liderazgos que sean rotativos y que sean compartidos, de establecer redes entre otras cooperativas similares y así como de crear como una red de apoyo,
y luego como de no solo contemplar el ámbito del tiempo remunerado y como frente al discurso de la conciliación pues incorporar el cuidado, y ahí como salían dudas de cómo se podía hacer y tal, pero bueno, de meter también esa parte reproductiva que sostiene el otro tipo de trabajo. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar a hablar un poco del tema. Yo creo que habéis planteado un montón de cosas que son muy interesantes, ¿no? Sobre todo que esto es un proceso que implica necesariamente aprender sobre la marcha, implica ir construyendo un propio aprendizaje y unos saberes que se construyen por la propia cooperación productiva de la gente. Es decir, que no vienen dados desde arriba, no hay una universidad de la cooperación, no hay una que dé unos títulos que te vayan a servir para siempre, no hay una, digamos, verdad revelada que pueda servir sobre eso. Os quería presentar un personaje, que es Abraham Guillén. Es un personaje que me va a interesar o que nos debe de interesar, porque es un personaje que recorre toda la historia de los proyectos cooperativos o los proyectos de autogestión del siglo XX. Es un personaje a ese nivel muy interesante y con todas las virtudes y todos los defectos del movimiento obrero y de los movimientos revolucionarios del siglo XX. Yo creo que se apuntaban algunos en el vídeo que hemos visto antes incluso, ¿no? Y Abraham Guillén en uno de sus libros que la autogestión en la práctica, aprendiendo y rectificando, no es algo definitivamente logrado, ni un paraíso prometido, sino el comienzo de un proceso hacia la liberación. Es en ese proceso en el que estamos y es en ese proceso en el que tenemos que empezar a funcionar y a buscar sentido a lo que estamos haciendo. Bueno, primero os voy a hacer una pequeña introducción histórica de cómo se ha hecho esto del trabajo cooperativo, cómo ha funcionado esto de la autogestión, cómo ha funcionado esto de intentar acabar con el mando capitalista o con el mando de la producción y producir de manera democrática, porque al fin y al cabo no es otra cosa la autogestión, sino la democracia en el trabajo, en el lugar de producción, una democracia que implica que sean los propios productores los que determinen qué se produce, para qué se produce, cómo se produce, quién lo produce, en qué condiciones se produce, etcétera. Esa idea de producir de una manera cooperativa, esa idea de trabajar en común, tiene raíces muy profundas y raíces que nos llevan a algo de lo que saben muy bien en esta casa, por ejemplo en la Fundación de los Comunes, de la que sé que es miembro Marisa, ¿no? Que es precisamente ese concepto o esa estructura de los llamados bienes comunales que existían en las sociedades precapitalistas, que eran determinados bienes como podían ser determinados montes o el acceso al producto de esos montes como podía ser la leña, etcétera, etcétera, que era libre para los campesinos de una determinada zona, tenía una forma de gestión comunitaria, que no era una forma de gestión jerárquica en principio, aunque tampoco debemos idealizarla. Yo recomendaría un libro que tengo ahí presente, que es el libro de César Roaya Mazares, que se llama La defensa de los comunales. Cuenta la historia de cómo efectivamente esos bienes comunales fueron arrancados a las poblaciones campesinas, y esto fue uno de los elementos fundamentales que puso en marcha el proceso de desarrollo que llevó, o de desarrollo histórico que llevó a la emergencia del capitalismo, al modo de producción que ahora conocemos. Es decir, cómo el cercamiento de las pequeñas producciones familiares y el arrancamiento o la privatización de los llamados bienes comunales, primero expulsó a determinada gente del campo en dirección a las ciudades, con lo cual les liberó de sus relaciones de servidumbre jurídicas, y por otro lado, junto al excedente agrícola que se había acumulado precisamente por introducir nuevas técnicas de producción en esos campos ahora cercados, permitió la emergencia de ese modo de producción en el que estamos y de la privatización y de la mercantilización y de ese régimen de las mercancías que es el capitalismo. Este proceso fue resistido por parte de las comunidades campesinas de muchas maneras. Hubo incluso teóricos que en los siglos XIX y siguientes, desde una perspectiva que se denominó en esos momentos como populista, defendieron los bienes comunales frente a este proceso de despojo. Gentes como Alexander Herzen, como Joaquín Costa en España, etcétera. Y os traigo aquí incluso una frase, un pequeño párrafo de Joaquín Costa, que puede ser ilustrativo de hasta qué nivel el proceso de despojo implicaba un proceso de pérdida de derechos que convertía en personas subordinadas a los propios campesinos. Decía Joaquín Costa que las hoces no deben de emplearse nunca más que en segar mieses, pero es preciso que los que las manejan sepan que sirven para segar otras cosas, si además de segadores quieren ser ciudadanos. Mientras lo ignoren, no formarán un pueblo, serán un rebaño a discreción de un señor, de bota o de zapato, pero de un señor. Es decir, que en este proceso de pérdida de los bienes comunales no solo se perdió el acceso a determinados bienes, sino que se perdió también el acceso a el propio concepto de ciudadanía para una serie de multitudes de gente que fueron obligadas a trasladarse
a donde estaban las fábricas emergentes en condiciones realmente horrendas, ¿no? En estas circunstancias se pone en marcha o se desarrolla el proceso capitalista de producción que todos conocemos. ¿Vosotros dónde trabajáis normalmente? En la oficina. ¿Pero la oficina es tuya? Es decir, que hay unos medios de producción que se han construido por medio de un trabajo pasado de otras personas, trabajo muerto, que decía Marx en El Capital. Esos medios de producción son propiedad de una clase determinada de personas que son una minoría dentro de la sociedad. La gran mayoría de la sociedad trabajamos, vendemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado a esas personas que son los propietarios de los medios de producción. En ese proceso de venta se producen pues un proceso de explotación, un proceso por el que lo que nosotros producimos, de una manera u otra, pasa a ser propiedad de esas personas que tienen la propiedad de los medios de producción. El producto de nuestro trabajo, de nuestra energía, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra auténtica personalidad, pasa a ser propiedad de otras personas y se reifica, es decir, se convierte en un objeto ajeno a nuestro propio actuar, a nuestra propia esencia. Entonces, eso es uno de los elementos esenciales de alienación que conforman el sistema capitalista de producción. Frente a ello, se han planteado siempre muchas alternativas. Una de las primeras alternativas que se plantea, precisamente, es la de las llamadas... Y una de las primeras alternativas que se plantean frente a la dinámica de conformación del capitalismo y ese trabajo alienado, ese trabajo explotado, ese trabajo sometido a explotación, es la alternativa del cooperativismo. El cooperativismo es una perspectiva que plantea que se puede trabajar de manera comunitaria, se puede trabajar de manera cooperativa. Frente a las sociedades de capital, que son sociedades basadas en el hecho de que quien pone más dinero tiene más derecho de voto y por lo tanto más poder de decisión, la cooperativa es una asociación basada precisamente en el hecho de que cada persona tenga un voto, es decir, que sea el propio trabajo asociado el que dirija la propia organización productiva. Desde esa perspectiva, el cooperativismo tiene muchos usos. Tiene un uso determinado para conformar trabajo asociado, para poner en marcha unidades productivas, y tiene un uso también para poner en marcha todo tipo de emprendimientos relacionados con otras cosas, como pueden ser las cooperativas de consumo, las cooperativas de vivienda, etcétera, cooperativas que den de una u otra manera que resuelvan necesidades básicas de las personas, desde esa base igualitaria y desde esa base cooperativa. El cooperativismo nace con Robert Owen y los llamados pioneros de Rochdale en 1844, en pleno apogeo de la revolución industrial, cuando se producían pues toda una serie de fenómenos de explotación acrecentada de la fuerza de trabajo, y tiene esa base fundamentalmente centrada en las cooperativas de consumo y en la emergencia de toda una serie de teóricos del llamado socialismo utópico que planteaban distintas maneras de trabajar ajenas al modo de producción capitalista, como podía ser los falansterios de Fourier, Etienne Cabet y su proyecto de Nueva Icaria, o los ansimonianos. Planteaban lo que se llamaba formas de producción utópicas, o que Marx denominó como utópicas, pero que representaban precisamente formas de planteamiento o estructuras para plantear un posible o un hipotético mundo poscapitalista. El inicio del cooperativismo en España, sin embargo, es bastante rápido. Estas nuevas ideas del cooperativismo se trasladan rápidamente a la península ibérica. En 1856 se funda la primera cooperativa española, que es la llamada Cooperativa La Proletaria, en Valencia, que es una cooperativa dedicada al hilado de seda. En 1864 encontramos otra cooperativa, la Obrera Mataronense, en Mataró, dedicada a los hilados y tejidos, y hay rápidamente incluso libros escritos, teóricos, estudiosos, que empiezan a hablar de todo esto. Sobre todo gente que venía del llamado republicanismo federal, gente que venía de determinados sectores del movimiento republicano, pero que tenía una tendencia más socializante, una tendencia de transformación social cada vez más creciente. Gente como Fernando Garrido, que es el primero que escribe sobre las asociaciones obreras en Europa y que publica ese libro secretamente y clandestinamente en España. El primer Congreso Nacional de Cooperativas en España se realiza en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona en 1915. Y participan 225 cooperativas. El segundo Congreso Nacional será en Madrid en 1921 y aquí hay un elemento interesante porque nos va a servir para conectar otro asunto posterior. En ese segundo Congreso de Madrid se presenta una ponencia por dos personas, Eledio Gardó y Carballeira, que titulada Relaciones entre las cooperativas y las organizaciones proletarias. Lo que plantea básicamente esa ponencia es ese vínculo que se está volviendo estrecho, que se está volviendo cada vez más intenso,
entre la organización cooperativa de la producción, entre estas experiencias de producir sin patrón y el propio movimiento obrero que estaba extendiéndose y haciéndose fuerte en esos momentos. Ese entrelazamiento, esa articulación entre las luchas sociales que representaban el movimiento obrero y la construcción de alternativas para iluminar nuevas formas de producir o de generar nuevas formas de ver la transición a un postcapitalismo, pues era algo que estaba cada vez más fuerte. Los sindicatos, y especialmente en España el anarcosindicalismo, hicieron suyo esa conexión entre cooperativismo y planteamientos autogestionarios y digamos lo que podría plantearse como fin último de la organización sindical. De hecho, la CNT en su Congreso de Zaragoza de 1936 plantea como su finalidad última el llamado comunismo libertario. Y dentro de este comunismo libertario hay una estructuración o hay una idea fundamental que es la idea de autogestión. Es la idea de las cooperativas, es la idea de la producción sin patrón, es la idea de la democracia directa en el trabajo, la que articula los planteamientos fundamentales del sindicalismo, que genera o se estructura también con todo el movimiento cooperativo a todos los niveles. Hay líderes sindicales reconocidos como Juan Peiró que trabajan gran parte de su vida en cooperativas como la del vidrio de Mataró. Hay cooperativas de consumo que se reúnen en los sindicatos, en los ateneos libertarios. Es decir, hay una articulación profunda, fuerte y muy fecunda entre el movimiento cooperativista y el sindicalismo revolucionario en España. Este tipo de articulación eclosiona precisamente a partir de julio de 1936. El 18 de julio de 1936 se produce el alzamiento militar de Francisco Franco y compañía, y la sorpresa que se llevan los militares es que en Barcelona se les resiste por parte de los propios sindicatos. Son las masas obreras de la CNT que se han armado de manera, digamos, precaria y sin grandes posibilidades las que hacen frente a los militares y les derrotan en la ciudad. A partir de entonces, Barcelona se transforma en un elemento o se transforma en un escenario de una revolución social que toma como base y como elemento más esencial precisamente esta idea de autogestión. Las empresas se colectivizan, empresas grandes, empresas pequeñas, los tranvías, las panaderías, las empresas marítimas, gran parte de la producción que lleva a abarcar a más de 1 millón de personas en toda Cataluña y bastante más gente en toda la España que queda en poder de la República, se estructura de manera autogestionaria. En estas colectividades, que se extienden también al campo, cuando Durruti envía su columna o dirige su columna hacia Zaragoza, liberando con ello Aragón, y entonces se producen también colectividades agrarias, unas enormes colectividades agrarias en Aragón, generan un contrapoder proletario que en esos momentos controla gran parte de Cataluña e incluso gran parte de la República o de la zona que quedaba en manos de la República. Estas colectividades funcionan de manera autogestionaria, muy vinculadas y muy articuladas con la estructura sindical. Es decir, son las asambleas de trabajadores las que toman las decisiones y normalmente en los comités directivos de estas organizaciones, de estas colectividades, se encuentra representación de los sindicatos principales, que en esos momentos son la CNT y la UGT. De hecho, el poder burgués, el poder estatal, la institucionalidad, esa que solemos ver todos los días cuando salimos a la calle y sobre todo cuando vemos la televisión, ha desaparecido de Barcelona y ha desaparecido de Cataluña en esos momentos. Tardará en rearticularse y tardará en volver. Cuando lo haga, lo hará en primer lugar intentando generar una situación de equilibrio o legalizar en cierta manera esa estructura de poder proletario, de contrapoder proletario que se había generado en las propias calles. Esto se hace por medio del decreto de 24 de octubre de 1936, decreto de colectivizaciones y control obrero de industrias y comercios, que legaliza precisamente esta estructura colectivista. Es muy interesante ver cuáles eran las empresas que se podían colectivizar según este decreto de colectivizaciones y control obrero. Hablaba de las empresas de más de 100 trabajadores, las empresas de entre 50 y 100 trabajadores y la mayoría de los trabajadores eran cualificados, por acuerdo con el propietario de la empresa, si la empresa tenía menos de 50 trabajadores, las empresas que hubieran sido abandonadas por el propietario y aquellas empresas que pudieran ser colectivizadas para salvaguardar el interés general en dictamen del Consejo de Economía. Junto a esto se establecían también mecanismos de planificación participativa y articulación comarcal, de tal manera que se estructuraban organismos que permitían generar o facilitar la producción por parte de estas colectividades de una manera ordenada y de una manera planificada. Había organismos comarcales, como por ejemplo el creado el 13 de diciembre de 1936, el llamado Consejo de Defensa de Aragón,
que dirigía el cenetista Joaquín Ascaso, que era una especie de gobierno alternativo, gobierno obrero de Aragón, que funcionaba sobre la base de estos principios de democracia directa y de planificación participativa. Todos sabemos que esto se acabó. Se acabó precisamente, en primer lugar, por el reforzamiento o la rearticulación de este poder institucional burgués, que antes incluso de la caída de la República consiguió volver a generar, a partir de mayo de 1937, volver a tomar el poder, volver a hacerse con el poder de las palancas fundamentales de poder en la zona republicana, y con ello pues pasó en primer lugar a ahogar económicamente a las colectividades y posteriormente incluso a disolverlas mano militari en los momentos finales de la guerra. Bueno, el siguiente gran experimento, o el otro gran experimento colectivista autogestionario, es precisamente la emergencia de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Yugoslavia queda en manos de una guerrilla comunista a partir de la Segunda Guerra Mundial, dirigida por un líder llamado Josip Broz Tito, que en un primer momento toma una dirección o toma un camino muy vinculado al bloque del Este, a lo que es el bloque soviético en esos momentos. Es decir, un camino basado en el estatismo, la planificación, la nacionalización, la estatización de la economía. Pero a partir de 1951, Tito entra en conflicto con el llamado bloque del Este, con el Comecon, e inicia un ensayo autogestionario basado en otra forma de producir. A partir de 1951, en Yugoslavia se pone en marcha una mecánica basada principalmente en un mercado, porque había mecanismos de mercado, de cooperativas autogestionadas y de empresas autogestionadas dirigidas por los propios trabajadores. Esto se hace al mismo tiempo que el partido, la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, sigue teniendo las palancas esenciales del poder político, pero que se estructuran también desde una perspectiva que al menos formalmente es una perspectiva cercana a la democracia directa. Esta forma de producir en los siguientes 20 años produce unos resultados realmente espectaculares, teniendo en cuenta que se parte de la base de una estructura económica que es fundamentalmente la de un país subdesarrollado. Es decir, Yugoslavia es un país fundamentalmente agrario, sin apenas industria, en 1951, en una situación en la que se está partiendo, excepto quizá en zonas como Eslovenia, etcétera, se está partiendo de una estructura social básicamente feudal. En el espacio de tiempo entre 1953 y 1964, Yugoslavia crece, y esto quizá puede ser polémico teniendo en cuenta ahora que hablamos tanto de crecimiento, pero la economía de Yugoslavia crece a tasas del 9,5% anual, mientras en ese mismo periodo la Unión Soviética crece al 8,5%, Alemania crece al 7% y Estados Unidos tan solo al 2,5%. Por lo tanto, la economía yugoslava se desarrolla enormemente en estas 2 décadas y al mismo tiempo se produce un desarrollo de lo que podríamos llamar una industria basada en el conocimiento, es decir, se produce un desarrollo también de toda una estructura educativa, de toda una estructura tecnológica, de toda una estructura basada en la ciencia y en la innovación, que se fundamenta en empresas como la llamada Energoinvest, que mientras en 1951 estaba formada por 130 personas, en el 72 estará formada por 600 personas altamente cualificadas, pues se trataba de una empresa de consultoría tecnológica. Junto a ella hay empresas, digamos, muy conocidas dentro del mercado yugoslavo, como Combinat Beograd, que tenía la dirección de 30.000 hectáreas, dedicadas de una manera cooperativa a la producción de toda serie de productos agrícolas, y se conforma una auténtica revolución desde arriba. El problema de esta revolución desde arriba, como de todas las revoluciones desde arriba, es que obviamente se acaba cuando se acaba la dirección desde arriba que considera llevarla a cabo. Es decir, para los años 70, la dirección empieza a introducir cada vez más problemas, más elementos burocráticos en la articulación o en la estructuración de toda esta dinámica cooperativa que conformaba un mercado libre de cooperativas junto a una estructuración de una serie de servicios públicos estatales o municipales que le daban, digamos, la estabilidad suficiente al hecho de que hubiera un mercado. Pero se van introduciendo elementos burocráticos, se van introduciendo elementos que rompían esa estructuración autogestionaria, y para los 80 se produce el abandono de la experiencia autogestionaria en un contexto en el que el aumento del precio de las materias primas
hace que el Estado yugoslavo, para mantener el desarrollo económico, se endeude aceleradamente, lo que posteriormente será uno de los elementos fundamentales que llevará a la subsiguiente guerra de Yugoslavia. Lo siguiente que os decía, os dije al principio que había un personaje muy curioso que era Abraham Guillén. Abraham Guillén ha seguido todos estos desarrollos. Abraham Guillén está en la guerra civil. Abraham Guillén, primero, es una persona que empieza a hablar de autogestión y de cooperación de niño, cuando trabaja en los montes comunales de su pueblo, Corduente, Guadalajara. En Corduente, Guadalajara, donde Guillén aprende precisamente gran parte de esto, de que es posible la cooperación productiva, de que es posible gestionar las cosas en común. Participará posteriormente en la guerra civil y asesorará a colectividades. Participará en el segundo Congreso de Autogestores de Yugoslavia como experto en autogestión. Y participará también, y por eso os lo he puesto aquí, por algo muy concreto, en una experiencia que será la experiencia peruana en los años 70. Al hilo de un gobierno desarrollista peruano, se desarrolla toda una serie de experiencias cooperativistas, como la de la Central de Cooperativas Agrarias del Perú, que tiene unas 120.000 personas incorporadas, no en la cooperativa, que son unas 30.000 personas, pero sí unas 120.000 personas que de una manera u otra viven de la cooperativa. Y lo interesante, lo que más nos interesa de esta experiencia de la Central de Cooperativas Agrarias del Perú, no es tanto la experiencia en sí, podrá ser más o menos grande, las hay mejores a nivel global, sino que escribe un libro muy interesante que se llama El cooperativismo peruano, integración y desarrollo, que precisamente se lo edita la Central de Cooperativas Agrarias del Perú. Y ahí hay un par de párrafos muy curiosos donde dice: es curioso, señores, que hasta aquí hemos estado hablando de un cooperativismo ligado al movimiento obrero y, por lo tanto, de un cooperativismo ligado a una clase obrera blanca, masculina, etcétera, etcétera. Y lo que estoy viendo aquí en el Perú es precisamente un cooperativismo de indígenas, de mujeres, de personas de minorías étnicas, un cooperativismo que ha salido de esa envoltura propiamente occidental, de esa envoltura propiamente vinculada al movimiento obrero original y se ha expandido a todas las formas sociales del globo. Y en ese sentido, esto se produce también muy curiosamente en el entorno de ese 68 global, que está basado también o que tiene mucho que ver con los procesos de descolonización y de apertura de las luchas sociales en el tercer mundo. Bueno, pues la siguiente de lo que quería hablar es ya un poco de las experiencias autogestionarias en la actualidad. Hemos hecho un pequeño recorrido sobre esa historia más o menos rápida de lo que han sido las experiencias de trabajo en común, de democracia en el trabajo alrededor del globo. Y ahora quizá podríamos centrarnos un poco de lo que ocurre en nuestro país en estos momentos, en nuestro país y en nuestro mundo cultural. En primer lugar, podríamos hablar del cooperativismo que todos conocéis. Yo creo que no hace falta comentaros qué es el cooperativismo. Tenéis unos textos muy buenos en el material del curso, de cómo hay ahora mismo 250 millones de personas relacionadas en el mundo, relacionadas de una manera u otra con las cooperativas. Hay 20.000 cooperativas en España, 17.000 de ellas de trabajo asociado, 315.000 personas cooperativistas dados de alta en la seguridad social. El conjunto de la economía social, no solo cooperativa, pero el conjunto de la economía social representa un 15% del Producto Interior Bruto. El 81% de las personas que trabajan en estas cooperativas trabajan a tiempo completo. El 49% de las personas que trabajan en estas cooperativas son mujeres, es decir, que es un sector donde existe una cierta igualdad en el ámbito del trabajo. Y además hay algo muy curioso, que es que se ha demostrado en esta última crisis global que el cooperativismo resiste mejor que otros modelos precisamente a esas circunstancias en las que nos encontramos. ¿Cuál es esa palabra que definiría esas circunstancias generales en las que nos hemos encontrado desde el año 2007? Desigualdad, precarización, desempleo y todo eso así como en un nombre más global, crisis, globalización, ¿no? Es decir, estamos en una crisis de sistema que no es una crisis coyuntural como ha habido otras, sino que probablemente es una crisis sistémica general. Una crisis sistémica general a partir de la cual se van a poner muchas cosas en cuestión. El mundo va a ser radicalmente distinto dentro de 2 décadas, dentro de 3 décadas. Va a ser radicalmente distinto a como lo es en la actualidad. Y en ese mundo, en ese proceso de cambio, de mutación acelerada del mundo, el trabajo asociado, el trabajo cooperativo, tiene mucho que hacer, ¿no?
En ese sentido, experiencias como las que existen en nuestro país en estos momentos son experiencias que prefiguran aspectos de un mundo deseable, posible, y al mismo tiempo generan la base material para que el mismo sea posible. Experiencias como cuáles, la de REAS y el Mercado Social de Madrid. Yo creo que hablaros de eso en este local no debería ser yo el más adecuado para ello. La Red de Economía Alternativa y Solidaria y el Mercado Social de Madrid, que es una red de cooperativas y empresas de economía social que abarca el conjunto del Estado español. El Mercado Social de Madrid es de Madrid. Participa o organiza. Os hemos traído de todo, no os preocupéis. La publicidad es así. En cualquier momento lo he visto. Bueno, pues como decía, REAS y el Mercado Social de Madrid. Otros modelos, incluso más radicales, como podría ser de la Cooperativa Integral Catalana, o CIC. La Cooperativa Integral Catalana plantea un modelo holístico, es decir, que se plantea como un todo global que se opondría o que significaría una alternativa global al capitalismo, que implicaría desde pues la conformación de una serie de cooperativas que trabajarían en común y que incluso funcionarían como cooperativas de facturación en ciertos casos para productores autónomos, y también incluso pues un aula de salud, un centro social, el Centro Social Aura Social en Barcelona, etcétera, etcétera. Otra experiencia también que en estos momentos en el mundo tiene mucha importancia, que es la que habéis visto en el primer momento, ese vídeo que hemos puesto en el primer momento, la experiencia de las empresas recuperadas argentinas y del resto del globo. Las empresas recuperadas son empresas, sobre todo las argentinas, que en el marco de la crisis que emergió en el país austral en el año 2001, donde se llegó a una situación en que más del 50% de la población estaba bajo el umbral de la pobreza, esas empresas eran abandonadas por los empresarios, no porque no fueran capaces de sostener la suficiente producción o la suficiente venta para alimentar a sus trabajadores, sino porque probablemente ese dinero era más rentable en la otra parte del globo, hacia el que se podía mover precisamente por la plena libertad de movimiento de los capitales en ese momento. Y entonces los trabajadores ocupaban estas empresas, se ponían a trabajar en ellas, a funcionar en forma de cooperativa y resistían en las mismas para ponerse a producir. El lema principal de las empresas recuperadas era ocupar, resistir, producir, que es de lo que han hablado también al principio, en el vídeo del principio. Hay empresas famosas, entre ellas Zanón, que es una cerámica de Neuquén, que ahora actualmente se conoce con el nombre de Fasimpat, fábrica sin patrón. El Hotel Bauen, que es el que estaba relacionado con el vídeo que hemos visto al principio, que es un hotel recuperado en el centro, un hotel de 5 estrellas recuperado por el centro de Buenos Aires por sus trabajadores, que lleva recuperado bastante tiempo. Hay empresas también famosas como Textiles Twiwe o la imprenta Chilaver, con historias muy bonitas sobre la resistencia frente a los intentos de desalojo. La imprenta Chilaver sacó sus primeros libros cuando estaba rodeada por la policía que intentaba desalojar la imprenta por un muro medianero que tenía con un vecino que era simpatizante de la imprenta, había trabajado anteriormente en la imprenta, y fue por allí donde sacaron la primera remesa de libros para burlar el cerco de la policía. Y las empresas recuperadas no solo existen en Argentina, existen también en toda Latinoamérica. Es un movimiento que se ha extendido por toda Latinoamérica. Las hay en Uruguay, las hay en Venezuela, las hay en Brasil. Emprendimientos como la aerolínea Pluna de Uruguay, como la fábrica de cervezas Brahma en Venezuela. Y las hay también, y esto hay que remarcarlo, en los últimos años y a raíz de la crisis global del año 2007, incluso en Europa. Yo no sé si habéis oído hablar de una empresa recuperada llamada Biomé en Tesalónica, Grecia. Es una empresa de materiales para la construcción, de puertas, etcétera, que ha sido ocupada por los trabajadores y que sigue funcionando, gestionada por los trabajadores, habiéndose convertido hoy en día en una empresa de detergente ecológico. Pero hay empresas incluso más importantes desde el punto de vista económico, como la francesa Fralip, una empresa en Yemenó, muy cerquita de Marsella, una gran fábrica, donde se fabricaban envases para la producción envases para el té y bolsitas para el té, ese que compramos en los supermercados, para una gran multinacional, para Unilever, y que fue ocupada por los trabajadores porque se pretendía cerrar por parte de Unilever, y los trabajadores, resistiendo en ella, consiguieron, por ejemplo, que en un momento determinado la empresa multinacional, para poder utilizar en el conflicto que había por una determinada marca, pues les pagara 20 millones de euros para empezar a funcionar. Es decir, pudieron empezar con una cierta solvencia económica. Estas empresas y otra serie de emprendimientos autogestionarios y una serie de redes de activistas, de redes de sindicatos, de redes de
de organizaciones de trabajadores, etcétera, han generado una red internacional que se llama la Red Internacional de la Economía de los Trabajadores, que ha hecho una serie de encuentros a nivel global, se han hecho fundamentalmente en Sudamérica, donde han participado toda serie de gente, incluso de todo el globo, gente incluso de China, de África, etcétera, etcétera, organizados por la universidad, por el programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, dedicado precisamente a las empresas recuperadas. Esta red internacional ha realizado también 2 encuentros euromediterráneos, el primero en 2014 en Marsella y el segundo este mismo año, no, el año pasado, el 2016 en Tesalónica, en Grecia, en la fábrica de Biomé. Y se están generando toda una serie de infraestructuras para popularizar este tipo de experiencias, como pueda ser la editorial, o sea, la colección dentro de la editorial Peñalillo de Argentina de la biblioteca La Economía de los Trabajadores, donde se narran muchas historias como la de la fábrica Biomé, o sea, como la de la fábrica Textiles Pigüé, etcétera, etcétera, o una revista muy interesante que se publica en Argentina que se llama Autogestión para otra economía. Bueno, esto son experiencias en el mundo de lo urbano fundamentalmente. Experiencias muy vinculadas además muchas veces con la clase obrera entendida desde una perspectiva tradicional. El tema de las empresas recuperadas, no tanto el tema del cooperativismo tipo REAS, etcétera. Pero también hay experiencias en el mundo agrario, como puedan ser, por ejemplo, las ocupaciones de tierras llevadas a cabo por sindicatos como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ya sea en Somonte, ya sea en Marinaleda, donde en Marinaleda, por ejemplo, hay un servicio para los ciudadanos de la ciudad, o para los miembros de la ciudad, que consiste precisamente en un acceso a la vivienda muy facilitado, porque se trabaja sobre un terreno común y el municipio les da a cada uno de los que van a vivir en esa vivienda, les da los materiales de construcción y les da acceso a un técnico que les ayude en la construcción y ellos mismos se construyen la vivienda, con lo cual les sale tremendamente barata comparado con lo que nosotros solemos entender. Experimentos también como un experimento en Italia que hay llamado Mondeggi Bene Comune en Firenze, donde existen una serie de tierras colectivizadas y se realizan también una serie de laboratorios de técnicas de transformación agraria, y hay una escuela relacionada con esta experimentación o con este experimento que se dedica a formar activistas y a formar especialistas en el cooperativismo y en la economía social. Bueno, pues hay muchas cosas a lo largo del globo. Y yo creo que en ese contexto de crisis del que hablábamos antes, el problema, la función fundamental de estas experiencias es hacer ver que existen unas alternativas fundamentales. Unas alternativas que van más allá de lo que plantea la izquierda clásica o la izquierda tradicional. ¿Cuál es la alternativa fundamental que plantea la izquierda tradicional, ya digamos podemita, ya digamos socialdemócrata, ya digamos etcétera, en estos momentos como alternativa a esa situación de crisis? La inversión del Estado, digamos esa salida keynesiana de una manera u otra que pasa por el estímulo público de la economía, y ese estímulo público de la economía generará una demanda agregada solvente, lo suficientemente grande para volver a poner en marcha la rueda económica que genera otro proceso de acumulación y de crecimiento que pondrá en marcha otra vez al sistema y por lo tanto al agrandar el pastel cabrá la posibilidad de que a los que estamos abajo nos llegue un poquito más. No porque consigamos una proporción más grande del pastel, sino simplemente porque si el pastel es más grande quizá nos caiga algo más, ¿no? Sin embargo, la alternativa real en una situación de crisis sistémica puede ser otra. ¿Por qué? Porque esa alternativa keynesiana yo creo que a medio o largo plazo tiene una serie de límites muy evidentes. Uno de los límites yo creo que ya ellos lo puso muy de manifiesto la última vez, que es el límite propiamente ecológico. Es decir, esa historia, ese proceso de acumulación sin fin del capitalismo entra en conflicto con un ecosistema finito y por lo tanto hay que plantearse otra forma de producir y otra fundamentación para lo que se quiere producir. Pero también existen límites propiamente económicos. Cuando se habla de que la crisis proviene del neoliberalismo, se nos olvida de decir muchas veces que el neoliberalismo no es una especie de enfermedad del capitalismo que proviene de que los capitalistas se hayan vuelto especialmente voraces o especialmente poco inteligentes, sino que el neoliberalismo ha sido la única salida viable y efectiva que encontró el capitalismo para salir de la crisis de los 70 y que por lo tanto existen límites económicos que se volverían a enfrentar muy rápidamente si se vuelve a entrar en ese proceso de acumulación acelerada que se tenía antes de los 70. Y luego límites propiamente socioculturales. Al fin y al cabo es muy difícil determinar hoy en día que hay un capitalismo bueno, productivo, frente a un capitalismo malo, financiero y especulativo. Hoy en día las grandes empresas transnacionales, los grandes
las grandes corporaciones, como General Motors, por ejemplo, al principio de la crisis, cuando fue nacionalizada por el Estado norteamericano, obtienen gran parte de su beneficio, si no la mayoría de su beneficio, incluso siendo empresas paradigma del capitalismo productivo, como la propia General Motors, de las actividades financieras y especulativas. Es decir, que ya no es tan fácil hacer esa diferenciación. Pues bueno, frente a eso, la alternativa de la autogestión, la alternativa de la democracia económica es una alternativa que permite poner en solfa o que permite hacer frente a una serie de contradicciones esenciales de nuestro tiempo. Esa contradicción esencial que planteamos todos en las calles, que es la alternativa de la contradicción de la democracia. Frente al mando tenemos la cooperación, y la cooperación se expresa en formas de producir que permitan que los productores decidan qué se produce. Pero también permite la soberanía, tanto la soberanía alimentaria como la soberanía en todos los términos. Es decir, una forma de producción autogestionaria permite poner encima de la mesa como primer elemento las necesidades reales de las poblaciones y no tanto las necesidades del proceso de valorización del capital y no tanto las necesidades del proceso de valorización del capital transnacional. Por lo tanto, es en ese escenario donde se puede hablar de sostenibilidad ambiental realmente, porque en ese poner en el primer lugar las necesidades de las poblaciones se puede hacer frente también a una economía, o se puede generar también una economía de lo cercano, de lo comarcal, de lo realmente pegado a las necesidades reales de la gente. Y ahí también podemos empezar a discutir cuáles son esas necesidades reales, es decir, si esas necesidades reales abarcan necesariamente tener muchos cachivaches en los escaparates de nuestras tiendas, o si quizá lo que queremos son otra serie de cosas, o le damos otro sentido a la palabra abundancia. Es decir, queremos una abundancia de actividades relacionales, culturales, afectivas, etcétera, etcétera, que nos permiten llegar a una vida que, como decía Maya Pérez Orozco, sea una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Bueno, pues estas son las alternativas del mundo actual. Frente a ello, yo quería haceros ver, si me dejáis un poquito de tiempo todavía, no sé cómo voy de tiempo, quería haceros ver una serie de ideas fuerza que yo creo que son importantes, o de elementos que pues, serían importantes para el desarrollo de este trabajo cooperativo o para este trabajo autogestionario. Yo creo que algunas de ellas ya las habéis puesto vosotros de manifiesto antes, cuando hemos hecho el ejercicio. En primer lugar, que para que el mundo cooperativo, para que el mundo autogestionario, para que el mundo basado en el trabajo asociado sea realmente competitivo en términos vivenciales, porque a lo mejor no se trata tanto de ser competitivos en términos económicos, que también para sobrevivir, sino también en términos vivenciales, pues tiene que llevar a un proceso, la generación de una textura, de una trama de elementos cooperativos, tiene que llevar a un proceso de integración y desarrollo. Es decir, tiene que haber la posibilidad de integrar cada vez más la actividad de las cooperativas entre sí, de eso que se llama intercooperación, y de hacerlas funcionar como un todo integrado. Eso permitiría ocupar el conjunto de las cadenas de valor, no a tener que actuar como actúan muchas veces las cooperativas en muchos lugares del mundo. Si tú en Colombia o en Perú muchas veces ahora hoy en día les hablas de cooperativas a la gente, te miran con horror porque es una de las formas que están utilizando también muchas veces las grandes empresas capitalistas para externalizar el trabajo, y por lo tanto se forman cooperativas que no son nada más que elementos sometidos a una cadena de valor que dirige una gran transnacional y que por lo tanto no tienen ningún tipo de independencia económica real, pues ese proceso de integración permitiría controlar el conjunto de las cadenas de valor y por lo tanto generar un mercado capaz de funcionar por sí mismo. Como un ejemplo de esto, ya que estamos en el mundo decíamos que hoy he venido a hablar de mi libro y traigo mis cachivaches. Estos son productos realizados por empresas recuperadas argentinas, pero que han intentado integrar ese tipo de producción. La tela está hecha por una empresa, el diseño, os guste o no, es un diseño muy comercial, no tiene nada de político, es un diseño realizado por otra empresa que han cooperado precisamente en eso. Y me decía Andrés Ruggeri, el director del programa de la Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, y ya lo digo aquí por si cuela, que sería interesante también que este tipo de producción realizada por las empresas recuperadas argentinas se comercializase de alguna forma en España. Es decir, que las redes cooperativas que existen aquí, de alguna manera, pues mediante la creación de algún tipo de sello, como podría ser un sello de trabajo autogestionado, etcétera, pudiesen en algún momento comercializar este tipo de... Echadle un vistazo. Hay un babero también pequeñito, que también está producido de la misma manera. Si le queréis echar un vistazo por ahí.
Bueno, pues otro de los elementos fundamentales es que al fin y al cabo, en una economía que está basada cada vez más, y en esto lo han estudiado mucho la gente de esta casa, en una economía cognitiva, en una economía inmaterial, en una economía basada en el conocimiento, la formación y la articulación de mecanismos para la formación y para la innovación es cada vez más importante. Yo creo que alguien lo ha puesto de manifiesto antes. En esos procesos de formación tiene que centrarse también el movimiento cooperativo. Y ahí está lo que también habéis dicho anteriormente, es decir, en un mercado capitalista, pues el otro día Endesa decidía que el 100% de sus beneficios se iban a dedicar a dividendos. Quizás sería más apropiado en un movimiento cooperativo emergente y creciente que gran parte de los beneficios anuales se dedicaran a la formación o incluso a la reinversión dentro de la propia empresa que al propio consumo de los cooperativistas, aun teniendo en cuenta que muchas veces estamos hablando de situaciones enormemente precarias, lo cual también hay que tener en cuenta. Y junto a eso está el tema de los cuidados. Yo creo que hay cooperativas que lo han introducido dentro de su estructura como Tangente, que han introducido precisamente un área de cuidados al mismo nivel que el resto de áreas organizativas de la empresa. Ese es el elemento que habéis puesto también de manifiesto anteriormente, de romper con esa idea de la conciliación y empezar a hablar de los cuidados, donde son cada vez más necesarios, sobre todo teniendo en cuenta que en la producción cooperativa normalmente ha fracasado cuando ha fracasado, fundamentalmente, estadísticamente, dicen las estadísticas y los estudios, fundamentalmente por las relaciones entre los miembros. Son las propias relaciones entre los miembros las que se envenenan porque no nos han enseñado a trabajar de esa manera. En esa historia, la articulación de los cuidados como un elemento capaz de aglutinar, de cimentar formas de convivencia mucho mejores, más igualitarias y al mismo tiempo más vivibles, yo creo que es cada vez más importante. Y luego tenemos un elemento también fundamental. ¿Por qué no todo el mundo es empresario en este país? Pese a que nos lo digan. Por la pasta, ¿no? Esto mis alumnos lo dicen todo siempre inmediatamente. Yo no tengo pasta, yo como ya. Entonces, el problema fundamental también está en el marco de la financiación. Hace falta un capital, hace falta trabajo muerto en gran cantidad para poner a funcionar tu trabajo vivo de una manera autónoma e independiente, para no tener que ser un trabajador asalariado. Tienes que juntar un capital de una manera u otra. Hay experiencias muy importantes en este camino de la financiación o de la economía financiera por parte del movimiento cooperativista en nuestro país, como puede ser COP57, que es una cooperativa de crédito, de la que forma parte también esta casa, Traficantes de Sueños, que se dedica precisamente a hacer llegar crédito a entidades de la economía social y cooperativa. Pero también cabe la posibilidad de plantearnos con un cierto aumento de la ambición, y yo sé que en COP57 también se ha planteado en alguna ocasión, el por qué no crear un auténtico banco cooperativo que diese salida y capacidad de financiación no solo a las cooperativas, sino incluso a sectores de trabajadores autónomos, empresas familiares de agrícolas, etcétera, etcétera, que generase y pudiese funcionar incluso como un lugar donde colocar tus ahorros, que con 57 también lo hace, pero donde tener una cuenta bancaria, donde poder realizar toda la operativa que se realiza hoy en un día en un banco comercial. Generar un auténtico banco de la participación de toda la economía que está a la contra, de una manera u otra, y que genera esa gran estructura o ese gran bloque social que podría resultar alternativo a los grandes lineamientos del mercado mundial o de los grandes gigantes de la economía transnacional. Otro de los elementos fundamentales a tener en cuenta es qué hacemos con los bienes comunes, porque muchas veces esto del cooperativismo se acaba viendo como una especie de mecanismo de privatización también, es decir, como un mecanismo que puede jugar en contra de la existencia de servicios públicos para la propia ciudadanía, que han conformado una forma desviada, hasta cierto punto si queréis, una forma sometida al poder estatal, estatizada, pero una forma de bienes comunes que son accesibles de manera universal y gratuita para gran parte de los ciudadanos, como puede ser la educación y la sanidad. Existen alternativas para construir estos servicios públicos estatizados y por lo tanto sometidos a ese mando, a esa burocratización y a esa dinámica que los hace funcionales a la empresa privada, porque recordemos al fin y al cabo que en nuestro Estado, el Estado realmente existente, no el que existe en los libros de ciencia política, sino el realmente existente de una manera u otra, está al servicio de las clases dominantes en gran parte. Ese Estado, ¿existe alguna alternativa para la gestión colectiva de esos servicios públicos más allá de su estatización y su dirección burocrática? Por supuesto que existe. Nosotros desde el ICEA planteamos una alternativa de remunicipalización cooperativizada para la limpieza viaria de la ciudad de Madrid.
Se pueden plantear formas de gestión colectiva de los bienes comunes. Yo creo que en esto se ha avanzado también por parte de la Fundación de los Comunes. Seguro que Marisa os puede explicar mucho más de Ecuador, de Bolivia, de la gestión del agua en Bolivia, de todo este tipo de circunstancias donde se puede hacer una gestión que tenga a los trabajadores como centro, pero que al mismo tiempo permita participar a los usuarios, a los vecinos, a las comunidades implicadas. Hay experiencias también en Argentina, como puede ser la experiencia de la limpieza en La Matanza, de la cooperativa Hilando Sueños, etcétera. Y bueno, en relación también un poco con lo que hemos visto en el vídeo al principio, otro de los elementos fundamentales, y voy a acabar enseguida, solo me quedan 2 puntitos, os lo prometo. Otro de los elementos fundamentales es el de que esto para qué y esto cómo, ¿no? Esto nos solemos entender o solemos hacernos la idea desde el punto de vista de la economía alternativa, de que la economía alternativa funcionará de alguna manera como una especie de mancha de aceite que se irá extendiendo y muchas veces sin conflicto, y es lo que se plantea muchas veces la gente, sin conflicto, sin cuellos de botella, sin que haya contradicciones, simplemente porque será más competitiva, ya sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista vivencial, porque sea más competitiva desde algún punto de vista, acabará sustituyendo al propio sistema capitalista. La gente se irá metiendo en cooperativas y no habrá ningún tipo de situación de enfrentamiento, no habrá ningún tipo de situación de conflicto, no habrá ningún cuello de botella. El mundo no funciona así. Lo hemos visto un montón de veces. Decía Luce Fabbri, la hija del anarquista italiano Luigi Fabbri, que precisamente una de las razones que había llevado a la emergencia del fascismo, a que el fascismo se hiciera fuerte en su ciudad, que quiero recordar que era Milán, era que el movimiento obrero, sobre todo el movimiento socialista en aquel tiempo, que era lo más fuerte en Italia, había desarrollado toda una enorme red de cooperativas de consumo y de cooperativas de producción, que representaba una auténtica competencia económica efectiva a toda la pequeña burguesía, a los pequeños tenderos, etcétera, etcétera. Eso había empujado a muchos de esos pequeños tenderos a abrazar el fascismo como una forma rápida y expeditiva de librarse de esa competencia. Es decir, que va a haber cuellos de botella, va a haber momentos de conflicto. Y precisamente por eso el movimiento cooperativo, el movimiento que prefigura nuevas alternativas, nuevas formas de producir, tiene que estar vinculado fuertemente a las luchas sociales, a la conformación de elementos de contrapoder, a elementos políticos y sociales y sindicales de contrapoder en el todo social. No cabe la oportunidad o no cabe la posibilidad de que el cooperativismo se plantee un futuro apolítico, puramente aséptico, puramente económico, sin vinculación directa con esos movimientos políticos. Es decir, solo desde la perspectiva de esa articulación beneficiosa, de esa retroalimentación beneficiosa entre luchas sociales y cooperativismo se puede ir más allá. Pero también dice Eduardo Lucita, estudiando las fábricas recuperadas, que cuando las fábricas recuperadas pasan ese primer momento heroico de la toma de la empresa y de la resistencia, se pasa a un segundo momento más prosaico, que es el momento de producir. Y que entonces, si no hay una vinculación directa con los movimientos sociales, lo que se va produciendo es una dinámica en la que esas fábricas recuperadas se acaban convirtiendo en una especie de salida individual, donde muchas veces la gente se plantea una forma de conseguir un determinado consumo, aunque sea precario, pero no un proyecto político real, no un proyecto de cambio real. Eso empuja a las propias cooperativas o a un callejón sin salida de marginalidad, en el que simplemente se busca una dinámica de supervivencia en el ámbito de la mayor marginalidad, o a un proceso de normalización dentro del propio sistema capitalista que empuja también a las situaciones como las que hemos visto en grandes cooperativas de nuestro país como Mondragón, ¿no? Que siendo una gran cooperativa, siendo la mayor cooperativa del mundo, que da empleo a cerca de 80.000 cooperativistas, sin embargo ha estado, por ejemplo, fichando directivos en un mercado mundial de directivos, etcétera, etcétera, y donde hay mucha gente que ha puesto en cuestión su esencia cooperativa precisamente por haberse transformado en una transnacional que hoy en día también ha comprado filiales en otros países que ya no son ni cooperativas, ¿no? Todo esto, al fin y al cabo, entonces, si lo conectamos con las luchas sociales y con la necesidad de las luchas sociales, nos mete dentro de la necesidad de una gran alianza social. Una gran alianza social que haga efectivo ese proceso de conformación, ese proceso de transición a un nuevo modo de producir, a una nueva infraestructura económica y social basada precisamente en la cooperación y en la autogestión. Eso es un proceso que no se ha inventado Abraham Guillén, que no me he inventado yo, que no se ha inventado nadie. Es un proceso efectivo que está poniendo en marcha la gente, es un proceso material que proviene precisamente de las luchas efectivas que está llevando a cabo la gente.
desde las selvas brasileñas donde se ocupan espacios para producir por parte del movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil, hasta las empresas recuperadas de Argentina, hasta Biomé en Grecia, allí donde se están produciendo estos fenómenos de desposesión, de articulación del capitalismo en torno a la crisis, de generación de devastación neoliberal y sin salida de esta crisis sistémica global, se está generando también reactivamente mecanismos de conformación de una nueva alternativa. Esa nueva alternativa es la alternativa autogestionaria y tiene muchos actores, no solo las cooperativas. Tiene actores que permiten empoderar a la sociedad, como pueden ser los sindicatos combativos, como pueden ser los grupos de jóvenes, como pueden ser los centros sociales. Tiene actores de todo tipo que que son interdependientes y tienen que actuar en confluencia. Y para terminar, me gustaría dejaros con otra frasecita que desde ahí no leeréis ni de casualidad, de nuestro querido amigo que nos ha acompañado todo ese viaje, que era, pese a todo, un hijo de su tiempo, os decía. Era un gran teórico de la autogestión que había conocido los montes comunales, etcétera, pero era un hombre también profundamente desarrollista, como era natural en un economista del siglo XX, ¿no? Pero también era capaz de decir cosas como la siguiente, que yo creo que pueden ser inspiradoras para un final de esta charla, ¿no? ¿Qué? Abraham Guillén. En nuestras épocas de neocapitalismo, por un lado, y de capitalismo de Estado, por el otro, la contradicción entre producción social y apropiación individual palidece ante la contradicción entre productores y explotados, entre dirigentes y dirigidos, entre trabajo tecnocrático y trabajo manual, entre dirigir y producir en la empresa, entre emancipar a todos los seres humanos o explotar a la mayoría por la minoría, burguesa burocrática. A esta hora de la historia, lo importante es lograr un régimen que procure la mayor productividad sin abolir la libertad, suprimiendo e invirtiendo las rentas parasitarias por medio del socialismo de autogestión. Muchas gracias. Bueno, y ahora os toca a vosotros, ¿eh? No... Bueno, que ha sido muy interesante. Yo, a ver, tengo como una serie de cuestiones, inquietudes, digamos, que no son tanto críticas, sino reflexiono sobre los límites. Y bueno, me gustaría compartirlas, espero exponerlo con cierta claridad, porque ya dentro de mi cabeza es todo una especie de revoltijo de inquietudes, digamos, ¿no? Pero bueno, hemos arrancado viendo todo el tema del Hotel Bauen y las fábricas recuperadas en Argentina, y a mí me cuesta un poco, no sé, como que son casos estos, ¿no?, donde los medios de producción son recuperados pero ya están ahí, o sea, no es como que yo vengo de la nada y tengo que montar una cooperativa y a partir de ahí produzco, sino que son, pues como has dicho al final, ¿no?, como situaciones de crisis muy fuertes en las que hay un momento reactivo, digamos, y los trabajadores en esas circunstancias se apropian de los medios de producción. O el MST que va y ocupa los campos. No sé, o sea, como que es un modelo distinto, armar una cooperativa aquí en España y decir, tenemos pasta tenemos pasta, ¿no?, que es un tema que ha salido también. Entonces, como yo he tenido como un recorrido reciente, pues relacionado con REAs, digamos, de acompañamiento en creación de cooperativas, yo no creo que en mi caso sea paradigmático, pero sí que creo haber visto como determinadas, no sé si tendencias, digamos, ¿no?, pero como riesgos o preguntas que me he hecho haciendo este recorrido, ¿no? Entonces, el primero es la pasta, sí. Como que tengo un poco la sensación de que en lo productivo pues tenemos este problema de que estamos en una sociedad muy precarizada. Se presenta el cooperativismo como una opción alternativa a gente que ya está precarizada y que justamente parte de unas condiciones económicas que no permiten invertir y no permiten parar de trabajar el tiempo necesario para generar algo, con lo cual me pregunto si no caemos un poco en el riesgo de reproducir el discurso de emprendurismo, pero un emprendurismo social, ¿no? Entonces veo como muchos programas, muchos recursos, muchas posibilidades de formación, de acompañamiento, de mapeo de necesidades, de diagnósticos, pero sin embargo, a la hora de financiar, no sé, voy a poner un ejemplo que parece un programa maravilloso, que es En Mares, ¿no? Como que ofrece un montón de acompañamiento, recorrido de formación, de espacios y de, digamos, recursos
no monetarios, pero recursos después de todo, pero a la hora de la financiación es como más complicado todo. Entonces, por un lado, como que veo eso a nivel de trabajadores o no sé cómo decirlo, de personas que en esta situación buscan una forma alternativa de incorporarse al mundo del trabajo. Y por otro lado, en las mismas cooperativas veo como mucha dependencia de determinadas cosas. O sea, dependencia de financiación pública, que implica dependencia del ciclo político que se ve, ¿no? Es como, bueno, si de pronto cambia el ciclo político, cambian las prioridades, digamos, de las nuevas autoridades políticas, ¿qué pasa con un montón de gente que está trabajando para ayuntamientos, administraciones y demás? Luego, el tema de la producción... también, o sea, estamos en un contexto de globalización brutal, donde es muy difícil competir con gente que vende muy barato, con Amazon, con demás, o sea, con un montón de competidores brutales y además con consumidores precarizados que tampoco tienen plata para consumir, ¿no? O sea, como que veo un montón de problemáticas. Y ya acabo, perdón. Y nada, pero que eso era todo. Ah, bueno. Sí, eso, como que todas las posibilidades, digamos, de... No sé, como estaba en varios espacios de acompañamiento de cooperativas donde éramos un grupo amplio de gente y había como pocos proyectos en estos grupos de acompañamiento que pareciesen que pudiesen concretarse, ¿no? Porque no había el capital inicial y luego también porque justo hablábamos en nuestro grupo de como de tener horarios que facilitasen los cuidados y tal, y para mí los cuidados, este trabajo, o sea, es como garantizar la sostenibilidad de la vida y el trabajo reproductivo, no es tanto tratarse bien, sino salir del trabajo una hora en la que me pueda encargar de quien me tenga que encargar, no sé si se entiende. Entonces, cuando la precariedad está, los ingresos son tan pequeños y los tiempos, la autoexplotación es necesaria para que la cosa pueda continuar, más allá de lo discursivo, es como difícil mantener ese discurso, o sea, como esa dimensión de los cuidados. Ya está. Bueno, tampoco tengo como la posta. Sí, o sea, es un programa, ¿no? De varios años, no sé, creo que son 3, puede ser, financiado por la Comisión Europea, que es muy ambicioso, que es como para activar, digamos, la economía social y solidaria, pues como alternativa económica, y está planteado en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, a partir de ciertos como centros, ¿no?, recuperados para dinamizar, digamos, la vida económica de los barrios, en distintos barrios, que creo que es Centro, Vicálvaro y no me acuerdo, y Villaverde, ¿no? No sé si hay alguno más con cuestiones temáticas, pues no sé, como más alimentación, otros cuidados. Bueno, pues a partir de ahí, pues ofrece un montón de recursos, eso, de formación, de mapeo de las necesidades del barrio, de networking, mucho networking, o sea, ese tipo de cosas, digamos, de apoyos. Gracias por la charla. Yo tengo como una pregunta así súper específica. Has nombrado en un momento la cooperativa Tangente como que tenía una parte, como he entendido yo, también va un poco en la línea de la compañera, ¿no?, el tema de los cuidados. Y me surge la pregunta de si lo puedes aterrizar más. Me gustaría saber exactamente cómo, bueno, lo que decía Sara, ¿no?, de qué forma eso puede ser algo teórico y luego qué difícil es llevarlo a la práctica. Dale. Yo creo que hay uno de los elementos centrales que hay que tener presentes, que es una contradicción esencial del capitalismo y que no la podemos resolver solamente con palabras. Entonces, es esa contradicción de que al fin y al cabo los medios de producción están en manos de una clase determinada. Y eso no lo podemos resolver solamente con palabras, es verdad. O sea, por mucho que hagamos un discurso maravilloso sobre el emprendizaje cooperativo, sobre el emprendizaje social, quien tiene el trabajo muerto acumulado de las generaciones anteriores en su gran mayoría es esa clase concreta de personas. Entonces se la dan entre ellos, se la prestan entre ellos, no se la prestan a la gente que no tiene un duro para que haga con ellos emprendizaje. Entonces, en torno a eso, es verdad que se ha construido una burbuja en relación en nuestros últimos años, en relación con la crisis, se ha construido una burbuja del emprendizaje, una burbuja en el sentido de que se le ha dicho a todo el mundo: hágase su propio jefe, monte su propia empresa, en la versión progres, móntese su propia empresa cooperativa, pero se ha hecho una burbuja de todo eso.
Obviamente, una empresa cooperativa es una empresa en todos los sentidos del término. Entonces, en ese sentido, tiene que estar planteada desde una perspectiva de viabilidad económica. Y no es tan fácil que tenga una viabilidad económica si no tiene una financiación de salida. Por ahí estaba la propuesta esa del Banco de la Participación o del Banco Cooperativo. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo desde toda la estructura económica cooperativa para generar un gran banco en ese sentido. Yo sé que COP57 tiene incluso dificultades para encontrar proyectos a los que financiar. No tanto le falta dinero, sino que tiene dificultades para encontrar proyectos viables a los que financiar. Luego el problema también es cómo esa viabilidad, porque se hace un acompañamiento que muchas veces está orientado precisamente a la conformación de SLs, a la conformación de todo ese tipo de cosas. Y has dicho una cosa que también es muy importante, el tema de la financiación pública. Es verdad que la financiación pública te puede hacer dependiente y de lo que es una estructura política determinada. Es decir, en el momento en que cambie la hegemonía política en el Ayuntamiento de Madrid, vamos a ver si hay muchas de esas cooperativas que sobreviven. Así de simple. Es decir, que hay una digamos, cercanía en estos momentos a determinados proyectos que veremos a ver si sobreviven en el mismo nivel en otro momento. Creo que esos proyectos en estos momentos deberían ser capaces de hacer eso que estábamos diciendo, dedicar gran parte de su beneficio, aunque resulte un sacrificio personal, en un momento determinado de un proceso de autoexplotación, como tú decías, a reforzar el fondo de capital de la empresa y hacerla más competitiva, en cierta manera, más que derivar directamente al consumo los beneficios. Sabiendo que es muy posible que esa inyección pública deje de llegar en algún momento. Y además esto nos entronca también con el tema de las luchas. Al mismo tiempo, las luchas tienen que ser luchas para generar, para reforzar o para generar, precisamente para obligar a los poderes públicos a que traten a la economía cooperativa al menos con igualdad que con el resto de la economía, lo cual ya sería más que suficiente. Es decir, hoy en día todos sabemos de los problemas generados incluso por el hecho de que, aunque pese a la Constitución Española de 1978, dice el artículo 129, que se favorecerá la participación de los trabajadores en la empresa y la formación de cooperativas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta la misma estructura de la contabilidad que se tiene que llevar está hecha de tal manera que provoca más gastos, más problemas de gestión en las propias cooperativas que las empresas tradicionales. Por no hablar de las formas de conformación o de los trámites para llevarlas a cabo. Yo enseño en la Escuela Superior de Hostelería, soy profesor de formación y orientación laboral. Nosotros lo que enseñamos es 2 módulos fundamentalmente. Uno relativo al derecho del trabajo, que es el de formación y orientación laboral y a la orientación profesional y demás. Y otro relativo a la empresa, que es el de empresa e iniciativa emprendedora. Yo cuando les pongo a los chavales a hacer su proyecto de empresa, porque se supone que es lo que les enseñamos a hacer, ninguno coge espontáneamente y naturalmente una cooperativa como forma social. Simple y llanamente porque hay que hacer más trámites y porque directamente no se ven en situación de decidir las cosas democráticamente. Allí piensan que cuanto más poder tenga el que ponga más dinero, mejor. Es más, cuanto más autoritario y dictatorial fuera el sistema, no suelen entender que sería mejor y que funcionaría mejor. Claro, todo esto nos remite a un asunto fundamental que también es el que estábamos hablando antes. Es decir, el sistema capitalista está basado en esa apropiación privada de los medios de producción que debían de ser colectivos. Y eso nos lleva al punto de que por la vía del emprendizaje puro y duro y sin interdependencia y articulación con las luchas sociales no se puede ir más allá que el de generar un espacio que puede ser un espejo que ilumine, o una luz que ilumine determinados aspectos de la realidad que el sistema trata de mantener en la penumbra. Simple hecho de que trabajar en común es posible, de que el trabajo asociado es posible y que incluso es competitivo en circunstancias de igualdad. Pero para acabar con el sistema capitalista, al fin y al cabo hay que plantearse de una manera u otra la expropiación de los expropiadores. Así de simple. Es decir, de una manera u otra, y en algún momento histórico, hay que plantearse que los medios de producción se tienen que socializar. Luego el tema de la dimensión de los cuidados. Yo el problema con lo de Tangente es que a lo mejor he sido muy optimista contándolo, porque yo sé que esto existe, me lo ha contado gente de Tangente con los que he colaborado en determinadas actividades, sobre todo de formación para los chavales en el instituto y este tipo de cosas, pero no sé exactamente qué es lo que hacen, o sea, no sé exactamente cómo funciona.
Sé que lo tienen estructurado, planificado al mismo nivel que sería la planificación de, pues, del marketing, etcétera, etcétera, pero no sé aterrizarlo a las medidas concretas y efectivas que toman para llevarlo a cabo. Claro, el problema también es cómo aterrizar eso en un contexto de precariedad absoluta de la fuerza de trabajo. Es decir, al fin y al cabo, solo se puede generar la suficiente acumulación de capital, porque estamos hablando de eso, desde la base de una autoexplotación tremenda que implica que haya mucho trabajo no pago y que implica que haya un ritmo de trabajo muy alto. Entonces eso necesariamente entra en conflicto con las posibilidades de los cuidados y de incluso de una vida, digamos, digna muchas veces. Es decir, que tampoco embellezcamos y idealicemos sin ningún sentido el tema cooperativo. Es un tema que tiene sus dificultades y que tiene también sus espinas, como lo tenía en su momento los bienes comunales. Es decir, también se ha hecho desde la izquierda transformadora una especie de idealización también muy acelerada, muy fuerte, muy idealista de los bienes comunales, cuando muchas veces en la realidad efectiva de los bienes comunales las decisiones las tomaban los patriarcas familiares en los pueblos, los campesinos que tenían más ganado. Es decir, que también funcionaban también muchas veces de unas formas muy ambiguas y muy ambivalentes. Hay que saber que en este proceso de cambio, en este proceso de transición que va a durar probablemente mucho tiempo, pues va a haber avances y retrocesos, y va a haber circunstancias muy duras y muy ambiguas, muy ambivalentes, circunstancias en las que se van a perder muchas trincheras que se habían ocupado anteriormente, y va a haber que trabajárselo un montón. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de lo que nos ha metido en la cabeza la sociedad de consumo capitalista, y sobre todo esa maquinita que todos tenemos en nuestra casa que no para de hablarnos todas las tardes, que es la televisión, es que la gratificación de las cosas es inmediata, y realmente pues en la vida real no es así. Es un proceso duro y es un proceso que implica mucho trabajo. Hola, gracias. Bueno, mi pregunta es un poco porque, como contabas en la historia, no hay una relación muy intensa entre sindicalismo y cooperativismo, ¿no?, en los inicios, y no sé, me gustaría saber un poco cuál es la relación o cuál puede ser ahora, ¿no?, y qué papel pueden jugar en el cambio. Y así un poco pensando en mi caso particular, yo soy músico, y entonces hay algunas cooperativas de músicos, bueno, sirven sobre todo para temas de facturación, pero en cierta medida, claro, yo me planteo, hay sindicatos de artistas también, de músicos, en cierta medida como si pudieran funcionar las cooperativas como también en defensa de las condiciones dignas de trabajo y este tipo de cosas. O sea, ¿cómo puede ser la relación hoy en día, no? Hola, mi pregunta es muy simple. Si conoces en la actualidad alguna fuerza política que incluya en su programa claramente lo de la socialización de los medios de producción. Es una curiosidad. Yo era, cuando decía lo de el problema que tenía COP57 en la búsqueda de proyectos viables a los que financiar, ¿no? Si no está dentro de eso una misma trampa, ¿no? Porque al final es como una viabilidad económica en unas condiciones que son... no sé, que yo entiendo que haya esa dificultad de esa viabilidad económica, pero es que creo que pasar por ella a lo mejor implica dejar atrás otro montón de cuestiones que serían las que a lo mejor estos proyectos quieren abordar. Y que los pocos proyectos que yo conozco al final es como una mezcla de buscar parte de esa rentabilidad económica más el apoyo de otras personas económicamente. Que no pasan, yo no conozco que pasen exclusivamente por esa viabilidad económica en las reglas de competencia que tenemos del mercado. Bueno, el tema del sindicalismo y el cooperativismo. Yo creo que existe mucha voluntad desde el punto de vista de que el sindicalismo combativo, no el sindicalismo oficial, el sindicalismo combativo tiene en sus estatutos, la mayor parte de las organizaciones, todavía ese anhelo del comunismo libertario, todavía es esa perspectiva de la autogestión. En ese sentido yo he trabajado mucho con los sindicatos, porque básicamente el ICEA es un organismo vinculado en su nacimiento a la CNT y sobre todo a gente del anarcosindicalismo, es en su sentido amplio, porque hay gente, pertenezco a Solidaridad Obrera, no a la CNT.
Y yo te puedo decir que existe un interés claro por desarrollar ese tipo de vinculación. De hecho, yo he sido invitado varias veces a hablar de autogestión y de cooperativismo y de todas estas cosas en Ruesta, en el pueblo que tiene ocupado o cedido la CGT en Aragón. Invitado por el Comité Confederal de la CGT. También la CNT, por ejemplo, aquí en Villaverde ha hecho en su momento jornadas de economía alternativa, ha participado en las ferias de economía social de Villaverde, etcétera, etcétera. Solidaridad Obrera pues ha publicado libros, ha hecho también actividades de ese tipo. Existe un interés, pero tampoco sabemos del todo cómo aterrizarlo. Yo creo que ahí nos deberíamos de sentar, cooperativas y sindicatos y la gente que quiera participar en esto, y abrir dos ámbitos que son cada vez más necesarios. Primero, esa cooperación con la autogestión y con el cooperativismo por parte del sindicalismo, y en segundo lugar, un ámbito de cooperación entre el sindicalismo combativo y lo que podríamos denominar el sindicalismo social. Todo ese sindicalismo que no está estructurado dentro de las estructuras tradicionales del sindicalismo, aunque sea combativo, pero que está emergiendo de distintas maneras, sean las Kellys, sean los etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas formas de lucha obrera, porque al fin y al cabo es lucha obrera, pero que pues no se reconoce o no se reconoce de momento o no se reconoce en absoluto en las formas de organización del sindicalismo clásico. Ahí nos deberíamos de sentar todos en un sitio, empezar a hablar qué es lo que nos pasa, porque no estamos juntos, y empezar a desarrollar mecanismos de trabajo en común. Y con el tema del cooperativismo igual, y es más, yo creo que con REAS se están desarrollando cada vez más mecanismos de funcionamiento, es decir, el ICEA está participando en el grupo de educación de REAS, el grupo que se ha montado de REAS para fomentar el conocimiento del cooperativismo en los centros de enseñanza públicos, etcétera. Se pretende hacer también algún tipo de reunión en el entorno de REAS con los sindicatos de combativos, etcétera. Yo creo que nosotros podemos fundamentalmente desde el sindicalismo establecer ese tipo de relación que existía originalmente, o sea, que no es tampoco inventar nada morrocotudo o extraño. Es decir, al fin y al cabo, una persona como Joan Peiró era un dirigente sindical que cuando le echaban de su puesto de trabajo asalariado por su actividad sindical y se iba a trabajar la cooperativa del vidrio de Mataró, porque era una cooperativa que además estaba formada por miembros de la CNT y por gente de los sindicatos, es decir, y que era apoyada por los sindicatos. Que los sindicatos tenían una estructura, una trama social que no solo abarcaba las organizaciones en los centros de trabajo, sino que abarcaba los ateneos libertarios, grupos nudistas, grupos naturistas, grupos de Esperanto. Había todo un mundo alrededor del sindicalismo que era una trama conjunta, una densidad social determinada que expresaba una alternativa de conjunto a la estructura capitalista. Era un mundo de distintas iniciativas que tenían relaciones muy fuertes entre sí. Y yo creo que eso es lo que habría que recuperar, establecer esa trama y esa textura, esa articulación entre todas esas fuerzas o entre todos esos núcleos, que precisamente lo que ha hecho el neoliberalismo es fragmentarlos tremendamente. Es decir, es hacer que cada uno estemos en nuestra pequeña burbuja, dedicándonos a nuestras cosas y sin hacerle caso a nada más, ¿no? Yo creo que por ahí esos dos trabajos se vuelven importantes desde ya. El trabajo con el mundo del cooperativismo por parte del sindicalismo y el trabajo con el mundo del sindicalismo social por parte del sindicalismo combativo e incluso también por parte del cooperativismo. Con lo del nuevo, hay un ejemplo, no me voy a enredar mucho, pero bueno, por hablar de lo actual, no sé si conocéis el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que se llama popularmente conocido como Sindicato Mantero. Entonces, aparte de una experiencia que ha habido, pero que tiene más que ver con lo que contaba Sara, que es una cooperativa que se llama Dion Cop, pero que está subvencionada, ¿no?, al menos inicialmente, por el Ayuntamiento de Barcelona, y luego tendrá los problemas en los que derive esa subvención cuando se termine. Ellos, de manera autónoma, han desarrollado, aparte de su actividad sindical, que significa un proyecto político, un proyecto de mejora de vida, un proyecto de atravesar la frontera de la ley de extranjería, un proyecto de reparto de recursos, porque eso especialmente los senegaleses en general lo hacen muy bien, generan enseguida cajas de resistencia. Es decir, que nunca separan tampoco esto de la producción y la reproducción. Es decir, ¿cómo me da mi trabajo productivo tiempo y recursos para luego dedicarme a eso otro que es reproductivo? Entonces, tienden a mezclar, que creo que es lo que hay que hacer, desfragmentar, ¿no? Y intentan
tener en cuenta o poner sobre la mesa todos esos aspectos. Es decir, además de vender los determinados productos que vamos a vender en la manta, además de generar un espacio común que ahora han alquilado como parte de su proyecto cooperativo, donde podemos organizarnos, donde además podemos vender otras cosas, donde podemos tener libros. Generan dinero para los proyectos que haga falta de educación, de salud, de si tienen que enviar, y como intentar que los proyectos sean proyectos políticos en el sentido de crear una comunidad política. Es decir, que no es el trabajo, produces lentejas o castañuelas y luego está la vida, ¿no?, sino un proyecto político transformador que cree en sí mismo una comunidad. Yo creo que el sindicato mantero, ahora mismo, que es una cosa muy precaria, muy chiquita, que parte de unas condiciones de vulnerabilidad y asimetría brutales, porque no se puede, ¿no?, comparar como nosotros con la misma necesidad de pasta, no es ni comparable con gente que además no tiene redes aquí familiares, etcétera, etcétera, y llega a las condiciones que llega. Son para mí un ejemplo casi de vanguardia y a la vez de recuperar lo que fueron los sindicatos en su tiempo, es decir, de a la vez luchar, ¿no?, de lucha, de tener un proyecto político, de tener una batalla construida juntas y además generar una forma de vida común y unos recursos materiales para dotar esa forma de vida de posibilidades. Eso es un sindicato cooperativa. Bueno, y en torno a las otras preguntas, vamos a ver, fuerza política en España que tenga en su programa la socialización de los medios de producción. Yo creo que no hay ninguna. Bueno, a no ser que sea una afirmación muy declarativa, ¿no? Yo creo que no hay ninguna, porque nadie se lo plantea, y nadie que se lo plantee sobre todo va a ser entendido, o sea, va a ser considerado una fuerza política seria por quienes otorgan la condición de existentes. O sea, hoy en día el problema es que las fuerzas políticas se transforman en, o las organizaciones políticas, o las fuerzas incluso sindicales, porque si hay fuerzas sindicales que plantean esto, que lo tienen dentro de su programa, independientemente de que no lo puedan hacer y de que sepan que no lo pueden hacer. Pero el problema es que para ser real, se supone, en este mundo virtualizado, tienes que estar en los medios de comunicación masivos y tienes que estar en sitios donde obviamente no se te va a permitir participar si tienes ese tipo de lenguaje o ese tipo de planteamientos. Entonces, yo creo que también nos tenemos que olvidar un poco de las fuerzas políticas, así de claramente. O sea, tenemos que empezar a generar la autoorganización de los sectores que estamos explotados, sometidos, oprimidos, de todos los sectores que tenemos querellas con este sistema injusto. Y tenemos que empezar a autoorganizarnos, a generar enlaces entre nosotros, generar tramas, generar densidad y generar una situación de doble poder. Es decir, no se trata tanto de tomar las instituciones, y yo sé que a lo mejor Marisa aquí sino de generar una situación efectiva de doble poder. Y ahí ya se podrá plantear si luego hay que tomar las instituciones o no hay que tomarlas o hay lo que sea. Pero lo primero, lo fundamental, lo esencial es que sean los movimientos sociales, y entre ellos incluyo también el cooperativismo, los que se conviertan en una estructura dentro del propio sistema capitalista que lo ponga en cuestión. Y por lo tanto generen una situación de doble poder, de quiebra, de conflicto. Es decir, y esto entronca con el tema de la viabilidad económica que planteaba la compañera. Sí, obviamente... ¿Cómo se plantea la viabilidad económica? Y si no, muchas veces, es lo que decía yo de una manera un tanto indirecta en algún momento, junto a la viabilidad económica puede estar la viabilidad vivencial, es decir, hasta qué punto el librarse de las cadenas del trabajo asalariado de por sí ya es un objetivo, es decir, de por sí ya puede generar formas de vida que sean más agradables, sean más vivibles, sean más que el estar atado totalmente o totalmente dependiente al trabajo asalariado. Y en ese sentido... claro, eso es una viabilidad de otro tipo que normalmente no se tiene en cuenta cuando se hace un plan de empresa. Un plan de empresa de cualquier tipo, cuando se hace aquello del plan de tesorería, el punto muerto, todo ese tipo de cosas no se tienen en cuenta, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor tenía algún sentido sustentar ese tipo de iniciativas. El problema es que muchas veces, si las iniciativas están sustentadas sobre el puro voluntarismo y se pierde dinero, sí que es un problema. Es decir, llega un momento en que la gente se cansa, se vuelve, se va a otro sitio, sobre todo la gente más válida acaba siendo fichada por otros espacios, etcétera, etcétera. Es decir, que hay toda una serie de dinámicas
que llevan a que si quieres funcionar el mercado capitalista tengas que ser competitivo. Es decir, y hemos de tener bien presente en todo momento que vivimos en el mundo del enemigo. Es decir, que aunque planteemos alternativas económicas, aunque planteemos alternativas sindicales, aunque planteemos alternativas de todo tipo, vamos a ver, esto es como los bienes comunales en el mundo precapitalista. Ha habido incluso desde el movimiento libertario que nos han planteado que los bienes comunales expresaban la esencia de un sistema precapitalista puramente maravilloso, una especie de comunismo primitivo en la Edad Media española, etcétera, etcétera, que era un sistema puramente comunal, donde todo el mundo tenía acceso a esos bienes comunales y por lo tanto vivía muy bien, etcétera, etcétera. Eso es desconocer que en un modo de producción, como pueda ser el nuestro, como pueda ser el del antiguo régimen, hay distintas formaciones económicas, las cuales unas están subsumidas a otras. Es decir, el hecho de que haya espacios comunes, espacios de comunismo, por decirlo así, y de comunismo libertario en nuestro mundo, no quiere decir que no estén subsumidos dentro de un sistema mayor, un sistema más fuerte, que les imprimen en cierta manera su lógica, que es el propio sistema capitalista. Y lo mismo pasaba con los comunales en el antiguo régimen. El hecho de que existieran comunales no dejaba de hacer de que el hecho de que, bueno, sí, pero las estructuras económicas fundamentales estaban sometidas, o lo más importante de ese mundo económico estaba sometido al régimen de servidumbre y al régimen feudal. Es decir, que al fin y al cabo hemos de tener presente que la posibilidad de buscarse las habichuelas en ese mercado implica necesariamente ser competitivo con el mismo, implica necesariamente entrar en conflicto con el mismo. Ese conflicto se puede expresar de muchas maneras, pero desde el punto de vista del cooperativismo se va a expresar siempre que en primer lugar desde el punto de vista puramente económico. Es decir, hay que ser capaces de producir y hay que ser capaces de vender lo que se produce, sean productos o servicios, ¿no? Y en ese sentido eso es importante también. ¿Lo dejamos aquí? Muchas gracias.